Continuamos estudiando los evangelios. En este caso estamos en Mateo capítulo 6. Y como lo he dicho ya en otras ocasiones, ya tenemos un buen ratito aquí estacionados en Mateo. Pero pues ha sido, creo yo, que de bendición, creo que ha sido edificante para cada uno de nosotros. Al menos para mí pues sí lo ha sido. He aprendido muchas cosas en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su genealogía, que fue de las primeras enseñanzas que vimos. Y así hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo cada vez más acerca de lo que el Señor Jesús enseñó. Y en esta noche nos toca aprender ahora acerca de un tema muy importante, como pudieron ver en la invitación que decía la importancia de la oración. Y vaya que es importante la oración en nuestra vida. Ha sido también algo que se ha olvidado en muchas iglesias, y no solo a nivel iglesia, sino obviamente a nivel individual. No le hemos dedicado, o al menos yo, no le he dedicado el tiempo a la oración que se debería. No es que no oremos, yo creo que si oramos tenemos tiempos de oración, pero la verdad es que nos ha hecho falta, insisto, al menos en mi caso, orar más. Yo sé que podría dedicarle un poco más de tiempo a la oración, pero por diferentes circunstancias, y no me justifico, pero sí me ha faltado entregarme más a la oración. Y ahorita vamos a ver por qué tiene esa importancia, pero quiero leer Mateo 6 a partir del verso 5 y hasta el 15, que es el pasaje que vamos a tomar como base para estos. Vamos a estar unos jueves, tal vez unos 5 jueves, estudiando la oración que aparece aquí. Y hoy, como un fundamento a este estudio, vamos a ver la importancia de la oración, pero vamos a leer el pasaje que vamos a tomar como base. Mateo capítulo 6 del 5 al 15 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor Jesús, como les decía, está enseñando aquí a orar a sus discípulos. Y de entrada es importante mencionar que se debe orar, y orar bien. No se trata solamente de orar. Por eso la importancia de aprender a orar. Por eso el Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar, porque hay una manera correcta, o hay maneras correctas de orar, pero también hay maneras incorrectas. Entonces el Señor, como siempre lo hizo, no solamente dio la teoría, sino él mismo ponía la práctica, él mismo daba el ejemplo de la forma en que se debe orar. Y nosotros nos podemos dar cuenta cómo a lo largo de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, muchas veces dedicó su vida o su tiempo a la oración, a estar en constante comunión con el Padre. Si eso hizo el Señor Jesús, pues es un buen ejemplo para que también nosotros lo sigamos. El día martes que estuvimos viendo acerca de qué mandamientos estaban vigentes y qué no, y que vimos un poquito acerca de la forma en que debemos interpretar la Biblia en ciertos pasajes que son prescriptivos, es decir, que nos dan una indicación para seguirla, como cuando dice amarás a tu prójimo. Ese es algo prescriptivo, te está diciendo que tienes que hacer algo. Algo descriptivo es como, por ejemplo, los bautizos, o cuando alguien se bautizaba, que se bautizó el etíope, que se bautizó el apóstol Pablo, que se bautizó la gente que creyó en casa
del carcelero de Filipos, en fin, son pasajes descriptivos, no prescriptivos. No quiere decir que tienes que hacer el bautismo tal y cual ahí se menciona. En esos casos nos damos cuenta que el bautismo era algo inmediato. Así como creían, se bautizaban prácticamente enseguida. Yo apoyo la idea que el bautismo tiene que ser pronto, no que tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Y tomar un curso de muchos meses de bautismo, sino que tiene que ser algo más bien pronto, si no instantáneo, como ahí lo vimos, pero sí algo que se tiene que dar pronto. Pero esto lo menciono porque esos pasajes describen cómo se hizo ese bautismo, pero no nos mandan a que así lo tenga que hacer. ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso del Señor Jesucristo, en el libro o en el Evangelio de Lucas, muchas veces encontramos descripciones del Señor Jesús orando. Es el Evangelio donde más ocasiones se cita al Señor Jesús que está orando. Si bien no dicen esos pasajes que nosotros tenemos que hacer así, pero al mencionarlo, al repetirlo tantas veces, nos llevan a imitar también esa misma actitud que tenía el Señor Jesús en cuanto a la oración. Les voy a dar unos pasajes en cuanto a Lucas para que ustedes después los busquen si gustan. Son varios, les voy a dar solamente algunos. Por ejemplo, Lucas 3:21. Son pasajes que nos describen al Señor Jesús orando bajo alguna circunstancia. No siempre es la misma situación, pero ahí está el Señor Jesús orando. Lucas 3:21 dice lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Prácticamente al iniciar su ministerio el Señor Jesús, a partir de que Él es bautizado, llevado al desierto y después comienza su ministerio, pero básicamente aquí el bautismo fue como una especie de ese banderazo de salida para el ministerio del Señor Jesús. ¿Y cómo comienza su ministerio? Orando, siendo bautizado, dice, y orando, el cielo, dice en este pasaje, Lucas, que les dije, 3:21, dice, y orando el cielo se abrió. En Lucas 5:16, no vamos a ver todos, son como unos 12 o 15 pasajes, pero para que tengamos una idea, Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Una nueva mención. Mateo 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjense qué hermoso este pasaje, que el Señor Jesús estuvo toda una noche orando al Padre, en comunión con el Padre. Entonces son algunos pasajes que nos describen la obra del Señor Jesús. Y quiero terminar con esos, hay muchos más, por ejemplo, Lucas 9:18, Lucas 9:28, Lucas 9:29, 10, capítulo 10, versos 21 y 22, 11:1, en fin, son solamente algunos. Después, si quieren, me pueden pedir las citas o el audio para que los puedan apuntar con más calma. Pero de estos pasajes que menciona Lucas, quiero terminar con Lucas 23:46. Vamos a ver cómo termina su ministerio el Señor Jesús aquí en la tierra. Lucas 23, verso 46, dice lo siguiente. Vamos a ver, creo que mi Biblia no trae Lucas 23. Sí, Lucas 23:46 dice de esta manera: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Su ministerio lo comenzó orando y lo terminó orando. Qué impresionante, ¿no? Que el Señor Jesús, siendo Dios, Dios mismo, siendo bautizado, porque a partir de ese momento iba a comenzar Él con su ministerio. ¿Y cómo comienza? Orando, siendo bautizado y orando, el cielo se abrió. Y aquí, estando en el último momento ahí en la cruz, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Ora, pidiéndole al Padre o encomendándole al Padre su espíritu. Y después de decir esas palabras, dice aquí este pasaje que Él expiró, es decir, murió. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor Jesús tuvo una vida de oración. No todo el tiempo fueron milagros, sanidades, predicación, que fueron parte importante de su ministerio, pero el Señor Jesús oraba, dedicaba tiempo a la oración. Para nosotros debe ser también algo constante. Cuando el Señor Jesús, si regresamos a Mateo capítulo 6,
En el verso 5 dice, y cuando ores, no dice, si algún día oras, si algún día se te ocurre por ahí de chiripada orar o si en algún momento, pues, no sé, se te ocurre orar, no dice, cuando ores. Da por hecho que tenemos que orar. Es algo que debe ser parte de nuestra vida. Ahora bien, hay dos tipos o dos formas de oración, al menos dos, puede haber más, pero hay una de esos dos grandes divisiones de la oración, que sería en público y en privado. En público me refiero a que puede ser en la iglesia, en una reunión con hermanos, en algún lugar que estés en la calle orando por alguien. Pero aquí el Señor Jesús va a enfocar la atención a la oración en privado, a tu comunión con Dios, a la comunión que tú tienes, esa intimidad, a esos devocionales, esa oración devocional que debes tener con Dios. ¿Es bueno la oración como iglesia? Claro, es bueno la oración con un grupo de hermanos, sí, definitivamente. Pero lo que va a fomentar tu comunión con Dios, esa intimidad con Él, es la oración que haces en privado. Sería ideal que todos pudiéramos dedicar un espacio, ya sea en la mañana o en la noche, para poder estar con Dios. Y si fuera en la mañana y en la noche, pues mejor dedicarle un tiempo a esa comunión con Dios. Eso es ideal. Que te juntes con hermanos para orar, ya sea en la noche, entre semana, algún día temprano, también está bien, pero es mucho mejor cuando lo haces tú a solas, cuando estás con tu Padre, porque es lo que está enseñando aquí el Señor Jesús. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Vuelvo a decirlo, está bien cuando uno se reúne con los hermanos a orar, es parte de lo que también debemos hacer, pero la oración devocional o particular tiene que ser una parte esencial en nuestra vida. Vamos a ir viendo con el avance de estos estudios, vamos a ir viendo por qué tiene tanta importancia y por qué es tan necesario orar como el Señor Jesús nos lo manda aquí. Entonces, parte de la importancia que tiene la oración es porque me acerca al Padre, porque me comunico con Dios, porque hay una intimidad entre Dios y yo en la que le puedo yo decir al Señor cómo me siento, cómo estoy, qué es lo que ha sido ese día para mí. Hay muchas cosas que podemos orar. Vamos a enfocarnos en esos estudios, pues principalmente a lo que el Señor Jesús enseña en la oración conocida como el Padre Nuestro. Pero hay muchas otras cosas en las que nosotros podemos acercarnos a Dios en oración, como Él mismo lo hizo, porque el mismo Señor Jesús, las veces que podemos encontrar que oró, no es que oraba únicamente como aquí lo vemos el Padre Nuestro. En algún momento dice la Biblia que Él dijo, Padre, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Entonces vemos cómo hizo una oración ahí, que acabamos de leer ahorita, cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay otros momentos en los que no se nos dice que oraba, solamente dice que estaba orando. Una de las oraciones más largas que registra la Biblia es la que está en Juan capítulo 17 y es una oración hermosísima. Podríamos yo creo que estudiar esa oración mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho tiempo. Cada petición, cada cosa que menciona ahí el Señor Jesús es impresionante. No es la oración más larga que hizo, pero sí la más larga que tenemos en la Biblia. Entonces, estaría muy bien que pudieran echarle después un ojito a esa oración, es muy importante, pero parte de la importancia de la oración es que me comunica o me comunico con el Padre. Vale también mencionar justamente eso, que la mayor parte de nuestras oraciones, y aquí quiero que pongan atención para que no se malinterprete lo que voy a decir, la mayor parte de nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre. Lo enseñó el Señor Jesús. Vosotros cuando oréis o vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Eso quiere decir que no puedo orarle al Señor Jesús? No, no quiere decir eso. Sí podemos orar al Señor Jesús, sí podemos orar al Espíritu Santo, pero conforme a lo que enseña el Señor Jesucristo, nuestra oración debe ir dirigida en su mayoría al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Si ustedes revisan las cartas de los apóstoles, las cartas que escribieron sobre todo el apóstol Pablo, se van a dar cuenta que él constantemente dice o hace alusión a que ora, pero ora a Dios. Les voy a leer solamente también unos cuantos ejemplos para que podamos ver cómo el apóstol Pablo en sus mismas cartas, que es algo descriptivo, no prescriptivo, pero que nos enseña cómo él mismo dedicaba un buen tiempo de sus oraciones a Dios. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí en la Biblia? Déjenme
Lo busco, dice, por ejemplo, en Romanos 1:8, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Fíjense, ahí está haciendo claramente la diferencia que está orándole al Padre. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Es decir, se está refiriendo al Padre. Primera de Corintios dice, doy gracias a Dios siempre por vosotros. Filipenses 1:3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Colosenses 1:3, doy gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:2, segunda de Timoteo. Dice también, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, y sigue hablando el apóstol Pablo. Filipenses 4, doy gracias a Dios haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y son solamente algunos ejemplos de cómo el apóstol Pablo continuamente que él oraba o dejaba ver cuáles eran sus oraciones, eran dirigidas al Padre. Así nosotros debemos de tener en cuenta esto. La mayor parte de nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre, guiados por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Ese es el orden. El Señor Jesús dijo, si algo pidierais al Padre en mi nombre, entonces, ¿cómo debe ser? Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pido, te alabo, lo que le queramos decir al Padre. Pero mayormente van dirigidas a Él. Yo entiendo que a veces le decimos, por ejemplo, yo muchas veces, y ustedes lo han escuchado, le digo, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude. Espíritu Santo, ayúdanos a entender. Ahí está la oración también al Espíritu Santo. Señor Jesús, te doy gracias por tu muerte en la cruz. ¿A quién estoy orando? Al Señor Jesucristo. Entonces, pero principalmente nuestra comunión debe ser con el Padre, porque el Señor Jesús así lo enseñó. Padre nuestro, no dijo oren Padre o Señor Jesús, o a mí órenme, o oren al Espíritu Santo, sino que su enseñanza fue al Padre. Eso es muy importante, que principalmente debemos de comunicarnos con el Padre. Les aseguro que el Señor Jesús no se va a ofender, ni el Espíritu Santo se va a ofender si la mayor parte de nuestras oraciones van al Padre. Ninguno de ellos va a decir, oye, ya le oraste mucho al Padre y a mí no me has orado. No, para nada. Entre la Trinidad no hay ese tipo de celos, ni de contiendas, ni de divisiones. No es así. Y el Señor Jesús claramente enseñó que nuestras oraciones, lo que Él mismo hizo, continuamente oraba al Padre, dirigiéndose a Dios Padre, ¿sí? Entonces, por eso es importante la oración, saber que la oración me acerca al Padre, que mayormente va dirigida hacia el Señor. Y también debemos, algo que es muy importante, mis hermanos, dentro de la oración, es que debemos ser coherentes con nuestras oraciones. El Señor Jesús lo deja ver de alguna manera cuando dice, no uséis vanas repeticiones, no seas como los gentiles. Es decir, se tiene que saber orar, no solamente es orar por orar. Yo creo también que conforme vamos conociendo un poco más de Dios, nuestra oración va mejorando. Al principio, pues ora uno como más o menos ahí uno entiende cómo salen las palabras, pero se espera que conforme vamos madurando, vamos creciendo, debemos ir también mejorando en nuestra oración. ¿Por qué comento esto de que debemos ser, perdón, debemos ser coherentes? Porque yo he escuchado oraciones más o menos como estas, y incluso tal vez yo las he hecho, ¿no? No me hago ahora el que, ay, no, yo siempre he orado bien, pero les voy a poner un ejemplo de una oración y no es, parece chistoso, pero no lo hago con la intención ni de burlarme ni de ser chistoso, sino que son oraciones que, por ejemplo, dicen, Padre, te pido, Señor Jesús, que me ayudes, Espíritu Santo. Y uno dice, ah, caray, ¿a quién oró? Padre, te pido, Señor Jesús, que me ayudes, Espíritu Santo. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, no es que Dios no entienda la oración, Dios sabe que te estás dirigiendo a Él y que necesitas de su ayuda. Pero muchas veces hacemos oraciones de ese tipo. O decimos, Padre, te doy gracias porque moriste por mí en esa cruz. No, el Padre no murió en la cruz, fue el Señor Jesús quien murió en la cruz. Hay veces que decimos también, Señor Jesús, te doy gracias porque soy tu hijo. No, realmente somos hijos del Padre, no somos hijos del Señor Jesús. Entonces debemos tener cuidado con nuestras oraciones. Insisto, no porque el Padre pueda ofenderse y decirte, ay, oye, ¿qué te pasa? Yo no morí en la cruz y ahora no te oigo. No, pero sí es importante saber orar. Tanto que el Señor Jesús se lo enseñó a sus discípulos, no solamente aquí en Mateo 6, sino también en Lucas. Si me acompañan a Lucas capítulo 11, para que veamos cómo sí es importante saber orar. Lucas capítulo 11, vamos a ver también, de hecho es uno de los pasajes que mencioné hace ratito, Lucas 11,
acerca del Señor Jesús y la oración. Y vamos a ver qué dice el verso 1. Dice Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo creo que ellos obviamente escucharon la oración del Señor Jesús, yo pienso que han de haber estado por ahí cerca y pudieron escuchar y ellos le dicen, Señor, pues enséñanos a orar. Tú vemos que oras y nadie en toda yo creo que en toda la historia del ser humano, nadie ha orado tan perfecto como el Señor Jesús. Ha habido, yo creo, oraciones que nosotros mismos hemos hecho que son agradables delante de Dios, pero hay otras que no. Hay otras oraciones que no son, no lo hemos hecho de la mejor manera, ¿no? Y no es que Dios se desagrade de nuestra oración, a menos que obviamente digamos algo que sea incorrecto. Pero cuando uno puede ver las oraciones o leer que el Señor Jesús oró, debemos tener por sentado que fue una oración perfecta, que lo que el Señor Jesús pidió cada vez que oró, o lo que dijo cada vez que oró, fue perfecto. Entonces los discípulos, o uno de ellos le dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. La respuesta del Señor Jesús no es, no es necesario que les enseñe, ustedes oren lo que salga de su corazón, como muchas veces hemos escuchado y que yo mismo he dicho a gente que recién está comenzando, y uno dice, bueno, pues como sientas en tu corazón, así dile a Dios, pero se espera que con el tiempo ya no solamente es, pues, ay, a ver qué le digo, ¿no? Sino que es importante saber orar. El Señor Jesús no les dijo, no se preocupen, ustedes díganle lo que salga de su corazón, no es necesario que les enseñe. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Verso 2, y les dijo, cuando oréis, decid, o sea, ahí les va a enseñar a orar, enséñanos a orar, y en otras palabras, el Señor Jesús hubiera dicho, ok, está bien, estoy de acuerdo, les voy a enseñar a orar. ¿Y qué es lo que les enseña? Pues lo que conocemos como el Padre Nuestro. Dice el verso 2, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, prácticamente lo mismo que estamos viendo en Mateo capítulo 6. Entonces, sí es importante saber orar. De otra manera, el Señor Jesús hubiera dicho, no te preocupes, ora como tú quieras. Entonces, mis hermanos, un punto es que tengamos cuidado cómo oramos, que seamos coherentes con nuestra oración y tener cuidado también con oraciones que a veces por nervios, por distracción, por no sé qué cosas. Por ejemplo, hay gente, yo he escuchado también que dicen, y te echo fuera, diablo, Señor, en el nombre de Señor, o sea, revuelven o repiten muchas veces, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, me ayudas, Señor, gracias, Señor, porque tú, Señor. Y nosotros la verdad es que no hablamos así. Yo no le digo, hermano, ¿cómo está, hermano? Espero que esté bien, hermano, hermano, me da gusto, hermano, saludarlo, hermano. No es la forma en que hablamos, no es la forma en que nos comunicamos con nuestro prójimo. Sin embargo, con Dios muchas veces utilizamos ese tipo de oraciones. Señor Padre, te doy gracias, Señor Padre, porque tú, Señor Padre, estás conmigo, Señor Padre, Señor Padre. Y usamos vanas repeticiones. Eso es parte de una vana repetición, porque no es necesario decir tantas veces, Señor o Padre. El mismo, si uno ve la oración que hace el Señor Jesús, solamente una vez dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y no vuelve a mencionar al Padre, es decir, no vuelve a decir Padre, porque ya de antemano se sabe que esa oración va dirigida a Él. Entonces, insisto, no es que repetir muchas veces sea necesariamente un pecado, pero sí tengamos cuidado que debemos orar de una manera correcta, que nuestro acercamiento con Dios sea correcto. Entonces, este ejemplo que les voy a dar aplicaría más bien en oraciones públicas, es decir, cuando estamos en la iglesia y también tristemente como cristianos hemos adoptado una especie de clichés, cosas que sabemos que se tienen que decir, en qué momento decir, pero tengamos cuidado cuando alguien está orando y que nosotros digamos amén solamente como por default. Hay gente que está orando y dice, por ejemplo, Señor, hay mucha guerra, amén. Amén, o sea, pues si no dijo algo que, es decir, si es algo verdadero, pero no es algo que esperamos que Dios haga, como cuando dice, Señor, te pido esto, ayúdame en esto, en el nombre de Jesús, amén, es decir, espero que así sea,
que se cumpla. Entonces muchas veces decimos amén solamente por default, y amén significa que así sea o que se cumpla o es verdadero. Entonces hay muchos momentos en los que no tendríamos por qué decir amén, sin embargo lo decimos. Y vuelvo a decir, esto lo estoy diciendo en cuanto a oraciones públicas. ¿Sí? Hay gente que está orando y de repente dice, Señor, es que me duele mucho mi rodilla, amén. Y uno dice, pues ni siquiera sabemos si sí le duele y ya estamos diciendo amén. Entonces tengamos cuidado también en ese tipo de acciones, aunque insisto, esto es más en términos públicos, ¿sí? Y también, ¿qué otra cosa les? Evitar repeticiones, no digamos amén por cualquier cosa. Y eh, en cuanto al cuidado de la oración, pues eso sería algunas de las cosas que les puedo mencionar. Puede haber más ejemplos de momentos en los que nos equivocamos al orar, pero pues esto nos va a ayudar a ir mejorando en nuestra oración, ¿sí? Entonces, haciendo un muy breve recordatorio, tenemos que orar principalmente a nuestro Padre, porque la oración nos acerca a Él, nos mantiene en comunión con Él, nos mantiene en intimidad con Él. Evitemos las repeticiones, evitemos el orar de una manera que no sea correcta, como les decía, Padre, gracias porque moriste en la cruz. No, no es así, el Padre no murió en la cruz, fue el Señor Jesús. En fin, son algunos ejemplos que les puedo dar. Y ya entrando propiamente a lo que es la oración que encontramos en Mateo capítulo 6, y antes de comenzar ya de lleno con cada uno de las frases que ahí se menciona, porque está dividido, la primera frase es la siguiente. Dice, eh, dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa sería la frase completa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por el momento, y también como un poco en cuanto a este fundamento o base que quiero poner para los siguientes estudios, quiero que tengamos algo bien presente también, que gracias a la obra del Señor Jesucristo es que nosotros podemos orar diciendo Padre. De otra manera, si alguien pudiera, sin conocer al Señor Jesús, y pudiera hacer una oración, tendría que decirle únicamente Dios. No sería su Padre. Es nuestro Padre una vez que creemos en el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que dice en ese pasaje de Lucas, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Solamente aquel que cree en el Señor Jesús se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si nosotros podemos decirle Padre al Padre, valga la redundancia, es gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. De otra manera, no podríamos tener ese acercamiento. Es interesante mencionar que el Señor Jesús dice Padre nuestro, no dijo Padre mío, porque podríamos nosotros entender que solamente Él podría decirle Padre porque es su Padre. Pero cuando dice aquí en esta oración que enseña en Mateo capítulo 6, dice el verso 9: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. El Señor Jesús lo enseña diciendo nuestro para que todos nosotros y los que en algún momento, los que escucharon por primera vez esta enseñanza, supieran que también ellos podrían dirigirse a Dios como su Padre. Pero nosotros no es necesario que le digamos Padre nuestro, tú puedes decirle Padre mío, porque se supone que estás en un momento de intimidad solamente tú y Él. Entonces decirle Padre mío o simplemente Padre. Hay esa palabra que aparece en la Biblia que es Abba. Hay quien la ha traducido como papi o papito o algo así, pero no es, yo creo que no es el mejor acercamiento conforme a lo que en la lengua hebrea se utiliza. Esa palabra de Abba da sí es como un significado de intimidad, de cercanía, pero como decir mi Padre. Entonces, cuando el Señor Jesús dice Abba, Padre, estaría diciendo mi Padre, el Padre. Él en cierta medida lo tuvo que aclarar porque la gente podría pensar que al decir Abba se podría referir a José, el que fue su papá adoptivo. Por eso es que él decía Abba, Padre, o sea, mi Padre, el Padre Dios. Entonces, cuando uno sabe que el Señor Jesús
por medio de ese sacrificio nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces con toda esa alegría, con todo ese agradecimiento en nuestro corazón, podemos decirle, Padre. Mi Padre, es mi Padre. De otra manera, podríamos decirle, por ejemplo, Padre del Señor Jesús, y no es que esté mal, porque sí es su Padre, pero el Señor Jesús nos dio esa gran bendición de poder ser hechos hijos de Dios y que podamos decirle mi Padre, no solamente papi o papito, como algunos han traducido, que a mí, pues a mí en lo personal, esa interpretación de Abba, pues no se me hace la más adecuada, sino más bien algo personal, mi Padre. Es ahí donde se crea esa intimidad, donde se crea esa cercanía cuando decir mi Padre porque yo podría decir, por ejemplo, a algunos de ustedes el papi de fulano o el papito de sutano, entonces puedo hablarle cariño, pero es su padre, no es mi padre, aunque le estoy hablando con cariño, pero es su padre. Al decir Abba, entonces sería mi padre, el padre. Y eso es algo mucho más íntimo que incluso decir papi, porque ahí sí no necesariamente habla de algo cercano a mí, sino puedo estar hablando del papá de otra persona. Entonces, al decir mi padre es algo cercano, es esa comunión que yo tengo, es esa intimidad que debo tener con Dios y que estando ya en la presencia, es decir, la oración nos lleva a esa presencia de Dios, es que lo siguiente que dice Padre nuestro que estás en los cielos, es también de resaltar esta expresión que estás en los cielos, porque nos habla de que es un ser divino, no nos estamos dirigiendo a un ídolo, no nos estamos dirigiendo a una persona, no nos estamos dirigiendo a alguien de la tierra, sino Padre nuestro que estás en los cielos, es el que gobierna desde las alturas, es el Padre Celestial, como se menciona también en la Biblia. Entonces no nos estamos dirigiendo a cualquier persona o a cualquier ser humano, nos estamos dirigiendo a Dios, al Dios, a nuestro Padre que está en los cielos, que desde los cielos gobierna, que ahí tiene su reino. Y el primer acercamiento entonces que tenemos, sí es de intimidad, de cercanía al decirle Padre, pero al mismo tiempo de reverencia, que estás en los cielos, que allí está tu trono, que eres el rey del universo, que eres quien controla todo, que todo está bajo tu dominio, y no acercarnos con irreverencia a Dios de decirle, pues Él es mi papi, de una manera que puede sonar irreverente. Es mi Padre, hay mucha cercanía, pero al mismo tiempo respeto. Es el Padre que está en los cielos. Y la siguiente frase nos deja ver también cómo hay mucha reverencia. Santificado sea tu nombre. Es decir, tu nombre debe ser respetado con todo lo que nosotros puede haber, es decir, con todo el respeto posible que le podemos dar. Eso es lo que de alguna manera santificado o santificar o santo significa santo, o santificar es apartado. También puede ser alguien que está en un proceso de ser perfeccionado o llevado a la santidad, pero también significa darle el valor o el respeto que algo se merece. Cuando Dios le dice le manda a decir a Aarón por medio de Moisés, eh, cuando mueren los dos hijos de Aarón, Dios le manda a decir, en los que a mí se acercan, me santificaré y en medio de todo el pueblo seré glorificado. Cuando él dice me santificaré, en otras palabras le está diciendo, en los que a mí se acercan me haré respetar o les enseñaré el respeto que merezco. Es prácticamente lo que estaría diciendo ahí Dios. Cuando aquí dice el Señor Jesús, santificado sea tu nombre, debemos darte el respeto que tú te mereces. ¿Eres nuestro Padre? Sí. ¿Hay confianza? Sí. ¿Puedo acercarme confiadamente hasta mi Padre? Sí, pero con respeto, con reverencia, porque no es, como les decía, cualquier persona, es el Padre que está en los cielos y que su nombre debe ser respetado. Y cuando hablamos de su nombre, no solamente lo que nosotros hemos entendido como Jehová, que es el nombre que aparece en la Biblia, sino hablando de su nombre es todo lo que ese nombre representa, es decir, la persona de Dios, todo lo que Él es, todos sus atributos, su eternidad, su perfección, su santidad, su amor, todo lo que Dios es debe ser tenido en reverencia, con respeto, con santificación. Entonces, si nos acercamos confiadamente, sí, con intimidad, sí, sí, también, con cercanía, claro, definitivamente, pero siempre con respeto, sabiendo que nos estamos acercando al Dios
es decir, al Dios que está en el cielo y que además su nombre es santo. Yo escuché hace un tiempo de una persona que dijo, el tipo, hablando de Dios, así dijo, el tipo, dije, wow, bueno, pues está complicado, ¿no? Dirigirse así a Dios. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos acercado también de una manera errónea a Dios, de una manera que no es la correcta, pero para eso estamos justamente aprendiendo a orar para que no cometamos ese tipo de errores, para que nos acerquemos a Dios con reverencia, para que nos acerquemos a Él de la manera correcta. Entonces, es muy importante la oración, sí. Entre las cosas muy importantes y que lo vamos a ver ya más adelante en alguna otra enseñanza, pero mis hermanos, no vamos a poder vencer el pecado a menos que dediquemos tiempo a la oración. Lo dice aquí mismo la oración, no nos dejes caer en tentación. En otras palabras, no permitas que la tentación nos gane o nos venza. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ser victoriosos? Orando. Justo antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, estando en el Getsemaní, le dice a sus discípulos, orad para que no entréis o caigáis o cedas o flaquees ante la tentación. Dos veces se los dice, vuelve a verlos y los discípulos están dormidos y les dice, oren para que no entren en tentación. Y entrar en tentación debemos entenderlo como caer o flaquear ante la tentación. De otra manera, si alguno de nosotros hemos estado luchando con algún pecado, es por causa. Bueno, me quedé entonces donde les decía que si estamos batallando con algún pecado, que algún pecado ha sido recurrente en nuestra vida, es muy posiblemente por falta de oración. Ahora, no quiero decir que si oramos, entonces ya nunca más vamos a volver a pecar, que nunca más vamos a sentirnos tentados, pero sí es cierto que vamos a tener de parte de Dios la fuerza para poder superar ese pecado. De lo contrario, pues siempre el pecado nos va a ganar. Por eso el Señor Jesús hizo tanto énfasis, tanto aquí en la oración como el Padre Nuestro, como a sus discípulos, orad para que no caigáis en la tentación. Entonces, es bien importante que oremos para no caer en la tentación. Es algo de los beneficios que trae la oración. Entonces, mis hermanos, pues ya vimos algunas cosas que debemos hacer en cuanto a la oración, acercarnos a nuestro Padre, que nos dirija el Espíritu Santo, hacer la oración en el nombre de Jesús y ¿qué más les decía? Y la importancia que trae. Bueno, les decía acercarnos con reverencia a nuestro Señor, con mucha confianza, sí, pero al mismo tiempo con mucha reverencia. Y la próxima semana vamos a profundizar un poquito más en esto primero de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo creo que también nos dará tiempo para ver la segunda parte, que es lo que dice, venga tu reino. ¿A qué se refiere venga tu reino? ¿Cómo nosotros podemos orar? Porque no se trata únicamente de repetir tal cual está aquí, sino que es como una especie de guía la que el Señor Jesús nos dio para poder orar. Digámoslo así, que cada frase que Él menciona es como el título de esa porción que vamos a orar. ¿A qué se refiere venga tu reino? ¿Cómo entendemos hágase tu voluntad? Y las otras cosas que ahí menciona. Pero de entrada, para que tengamos esto presente, hay que acercarnos a Dios con mucha confianza, pero con mucha reverencia, también con mucho respeto, y que nuestras oraciones principalmente van dirigidas al Padre, guiados por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Muchas gracias por haberse conectado nuevamente. Y era poquito lo que me hacía falta, pero pues siempre se queda uno así como que, ¿qué más iba a decir, no? Entonces era la importancia de la oración y que estemos orando continuamente diciéndole, Padre, no me dejes caer en la tentación. Es una de las peticiones más importantes en cuanto a nuestra relación con Él, porque sabemos que si algo puede estorbar en nuestra relación con Dios, es el pecado. No digo que sea la más importante, pero es importante que estemos orando en ese sentido, que no caigamos en tentación, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Muchas gracias.